Buenas tardes. Para nosotros es un enorme placer tenerla por segunda vez a Cristiana. La otra vez fue en un taller presencial, esta vez es en nuestra serie de conferencias. Tenemos un programa anual de conferencias que son los terceros miércoles de cada mes a las 17 horas. Y en esta oportunidad la tenemos a Cristiana Schettini, que nos va a hablar sobre los escenarios del varieté, desafíos para la historia de un trabajo itinerante. Cristiana es doctora y magíster en Historia Social por la Universidad Estadual de Campinas y licenciada en Historia. Es especialista en Historia Social y Cultural del Trabajo, con énfasis en migraciones, género y moralidades. Ha realizado investigaciones sobre historia de la prostitución y de la trata de mujeres en América del Sur, la organización del poder municipal y prácticas de vigilancia policial en Argentina y en Brasil. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales, donde dirige la maestría en Historia, participa del Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo y se desempeña como docente. Es autora, y voy a tener que decirlo en castellano, porque mi portugués es malísimo, Que tengas tu cuerpo, una historia social de la prostitución en Río de Janeiro, republicano, que ha recibido el premio del Archivo Nacional de Investigación de Brasil. Su último libro, Cliché barato, sexo y humor en la imprenta ilustrada carioca, ha sido publicado en 2020 por la editorial de Unicam en Brasil. Publicó además diversos artículos sobre historias conectadas, género y trabajo en América del Sur, y ha compilado libros sobre la historia social del trabajo en Brasil y en Argentina. Te escuchamos, Cristiana, y después de su conferencia vamos a dar lugar a las preguntas de quienes quieran hacer. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Raquel por la invitación a participar de esta vez virtualmente de esta instancia de diálogo. Estoy muy contenta de poder intercambiar acá también. Eh, bueno, lo que yo armé para presentarles es una investigación que yo estoy llevando adelante ahora mismo, mientras se puede todavía, sobre el teatro de variedades y sobre el trabajo en el teatro de variedades y en los music halls en ciudades sudamericanas en el comienzo del siglo XX. Eh, y para empezar, yo traje, para que me olvide de compartir acá, eh, yo traje para plantear, para formular el problema, este, traje una noticia que salió en un diario de Río de Janeiro eh, en 1930, este, bajo ese título, Artistas o Esclavas Blancas, una noticia que salió en varios lados, en Buenos Aires también, el paso por Río de una señora alemana, una noticia rara de repente de una señora alemana que estaba viajando desde Hamburgo y estaba yendo a Buenos Aires y que viajaba acompañada de cerca de 10 menores que se autoidentificaron como bailarinas. El tema se volvió una noticia porque fue considerada sospechosa no solo por los otros pasajeros, sino por el propio cónsul argentino que estaba en Berlín y que se rehusó avisarles los pasaportes a estas viajeras cuando escuchó de la señora que estaba a cargo del grupo que las jóvenes iban a presentarse como danzarinas en los teatros porteños mediante la retribución de 5 pesos a cada noche. Entonces, sin tener los pasaportes visados por el cónsul, el grupo optó por embarcar a Montevideo y logró un contrato para presentarse en un teatro en Montevideo. Durante el viaje, los pasajeros declararon a la prensa después que observaban que las jóvenes estaban ensayando pasos de una coreografía. Pero cuando atracaron en Río, la situación que ya había sido divulgada atrajo toda la prensa y todo el mundo fue y sacó, por ejemplo, esa foto que ustedes están viendo, eh, a pesar de que las autoridades de Río no podían hacer nada porque las chicas estaban de paso.
pero había una sospecha de que las chicas estaban bajo, podían tratarse de trata de mujeres, ¿no? Ese caso es curioso y me parece un buen disparador, especialmente la pregunta, artistas o esclavas blancas, que no es la de la foto, es del otro diario, porque condensa algunos de los problemas que yo quería tratar hoy. Eh, Entre otras cosas, porque esa es una foto que nos pone a todas las que la miramos en una situación bien de exterioridad, ¿no? Las chicas están en círculo hablando entre sí, eh, y nosotros estamos de afuera y no podemos entender bien, y reitera el misterio la pregunta, ¿no? ¿Eran artistas o eran esclavas blancas? Un registro de esas chicas muy distinto del que solía aparecer, por ejemplo, en las fotos publicitarias, ¿no? Como esas, en las que ellas están posando, están vestidas distinto y tienen sus caras, sus rostros bien expuestos, ¿no? A nuestra mirada. Entonces, bueno, a partir de eso hablo un poco sobre el proyecto ese que estoy llevando adelante. Eh, Esa investigación sobre el teatro de variedades tiene un doble diálogo, ¿no? Dialoga por un lado con la historia social de la cultura, porque se pregunta sobre la heterogeneidad de todo lo que se pasaba en los teatros a comienzos del siglo XX, hace una pregunta anclada en las relaciones sociales y en la materialidad de los intercambios que eventualmente llevaron a la definición de algunos estilos culturales importantes en esas primeras décadas del siglo XX. Estamos acá hablando de un tipo de espectáculo muy específico y un poco familiar y a la vez muy raro para nuestra mirada a comienzos del siglo XXI, ¿no? Eh, y al mismo tiempo me interesa discutir con la historia del trabajo, dialogar con la historia del trabajo, porque me interesa observar cuáles eran, examinar cuáles eran las relaciones laborales que motivaron y que sostuvieron estos circuitos de los teatros de varieté, como una forma de entenderlos, como un intento de entenderlos tanto como expresiones mercantiles como de producción, de circulación de productos culturales, ¿no? Y en ese sentido, con esa doble pregunta, es imposible no enmarcarlos ya bien no en una dimensión local, en una ciudad o en un marco nacional, aunque la historiografía que trata sobre ese teatro de varieté suele ser muy nacional, sino más bien en las redes y en los circuitos internacionales en los cuales circulaban tanto las artistas como también la inversión, los estilos, los productos culturales y el capital que sostenía todo eso, ¿no? Eh, entonces, ese recorte que fui construyendo me permite pensar, me permite indagar sobre las especificidades del trabajo artístico y pensar cómo es que ese trabajo fue concebido en un periodo que se extiende desde un momento en que empezaron a organizarse algunas compañías internacionales que se especializaron en la contratación de las artistas, como por ejemplo una muy famosa en ese momento que se llamaba South American Tour, que se organizó más o menos alrededor de 1910, eh, y que es como ese primer momento, es como el momento álgido del varieté, ¿no? Eh, y ahí empiezan a funcionar una serie de agencias intermediarias y se empieza a profesionalizar, digamos, la intermediación del proceso de contratación de artistas para varieté y para music halls y para cabarets un poco después, ¿no? Y en ese momento hay como una discusión sobre si algunas de esas agencias intermediarias eran una especie de fachada para la prostitución, ¿no? Esa es, por ejemplo, una revista entre muchas otras que circulaba, esa circulaba en Río, pero era producida por agentes que actuaban tanto en Buenos Aires como en Río y como un holding, ¿no? De empresarios mayormente hombres, varones europeos, anclados en Buenos Aires, en Río, en São Paulo, en Santos y en Montevideo, ¿no? Y el periodo en que yo exploro empieza ahí y se extiende hasta la década del 30, cuando se consolida la construcción de la idea de que el trabajo artístico femenino es un problema social internacional. O sea, un momento en que, de una forma distinta, las condiciones de contratación
las condiciones de trabajo de las mujeres empiezan a ser consideradas por sí mismas un tema de incumbencia de estados nacionales y de algunas agencias internacionales, como la Liga de las Naciones e incluso la OIT, por lo menos por un breve momento. Eh, entonces, cuando uno mira ese periodo muy a la distancia, parece que esa es una historia que empieza en un lugar, termina en el otro, ¿no? Empieza con una mirada social sobre el trabajo de las artistas de varieté, de cabaret, en términos estrictamente morales, ¿no? Con el fantasma de la prostitución siempre presente, y termina en los años 30 en un momento en que ya hay mucho más fuertemente una organización incluso sindical de artistas, una formulación de demandas en términos de derecho, con lenguajes de derechos laborales, y entonces desplazaría la discusión hacia el tema de los derechos laborales y se pasa a ver el tema en términos de trabajo, ¿no? Pero yo como me interesa preguntar más bien sobre los momentos en que todo eso estaba más inestable y sobre la persistencia de unas formas en otros momentos, ¿no? Por eso me interesa preguntar cómo y cuándo el trabajo artístico fue siendo concebido como trabajo, pero intentando acercarme a la perspectiva de las propias artistas sobre qué hacían, sobre las cosas que ellos hacían, sobre sus trabajos, sobre sus viajes, sobre relaciones afectivas y sobre sus actuaciones artísticas al fin, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, mi hipótesis es que lo que va apareciendo es otro escenario. Es un escenario en el cual la experiencia de las artistas itinerantes condensa una larga, tensa y conflictiva coexistencia entre las dos claves de comprensión, o sea, esa más centrada en la moralidad y la protección y la visión en términos de trabajo y relaciones laborales, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay ahí un diálogo que me inspira mucho, que es un diálogo de esa investigación con la historiografía social de las trabajadoras, que trató del avance de la legislación sobre el trabajo femenino, y es una historiografía que se desarrolló tanto en Argentina como en Brasil, como en distintos contextos europeos, o sea, una historiografía que trató de todos los puntos por los cuales estas artistas viajaron y que formularon ese problema en términos de una persistente tensión entre legislación laboral que oscila entre protección moral por un lado, especialmente protección frente a la maternidad, y el reconocimiento de derechos y la demanda de salarios iguales para varones y mujeres. Y que esa es una tensión que organiza históricamente, hace muchas décadas, esa historiografía en muchos lados al mismo tiempo, ¿no? Y es una tensión que también estructura el debate político en el periodo. Entonces, a mí me parece que mirar las artistas con lo chiquito que son y lo ínfimo que son en términos de la fuerza laboral en circulación en el mundo en ese periodo, hasta entre guerras, me parece que da unas claves para repensar un poco esa tensión, ¿no? Eh, bueno, paso entonces a presentarles muy brevemente para quienes no tienen para quienes la idea de Varieté no dice muchas cosas, de qué se trata ese universo del Varieté en ese momento. Esa es una expresión, un espectáculo que fue conocido por los memorialistas, por los cronistas, como parte de algo que se llamaba el género ínfimo, eh, visto, como se nota por la denominación, como un tipo de arte menor, ¿no? Eh, Así lo llamó Osvaldo de Sousa Cordero, el folclorista que hizo como un libro de todos los artistas, las artistas que pasaron por Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Eh, y efectivamente este tema, el tema del teatro de varieté, fue tratado por una parte de la historia cultural como si fuera un capítulo en una historia más amplia del desarrollo de un mercado de entretenimientos, de cultura de masas, con rasgos muy cosmopolitas en ese momento, un momento previo a la consolidación de estilos estéticos fuertemente nacionales. O sea, la idea de que el tango es argentino y que la samba es brasileña y demás, ¿no? Eh,
Pero esa denominación no tiene una explicación simple, porque se trata de un espectáculo muy heterogéneo, ¿no? Para nosotros, visto a comienzos del siglo XXI, parece algo cercano al circo, a veces involucra animales, por eso puse esa imagen ahí del teatro, de la programación del Teatro Casino en 1912, siempre hay monos, hay elementos de kermesse, puede haber tiro al blanco y cosas así. Puede ser una secuencia de actuaciones inconexas, sin ninguna jerarquía entre ellas, en las cuales se mezclaban el cine también, las primeras imágenes proyectadas, pero también puede ser un número artístico que aparece en el intermedio de otros espectáculos más estructurados, ¿no? En obras de sainete y demás. O simplemente, como pasó cuando los cabarets se volvieron más predominantes, puede ser el complemento de otras actividades de socialización que involucran el consumo del alcohol, como lo que pasa en las confiterías que tienen un escenario o en los propios cabarets, ¿no? Eh, la denominación género ínfimo en ese sentido tiene un sentido de ponerlo abajo de una cierta jerarquía, de diferenciarlo de lo que Osvaldo de Sousa Cordero llamaba del género grande, que eran los dramas, las comedias, las zarzuelas, y del género chico, ¿no? Que eran los sainetes. Ahí había como una combinación rara de cosmopolitismo, innovación técnica, una apariencia de modernidad vertiginosa, combinado con estilos tradicionales regionales inventados en esos circuitos, ¿no? Todo eso profundamente anclado en el nomadismo de las artistas. No sé si se ve, pero al lado yo puse una foto de la Goya y la Malagueñita, que son las tonadilleras de ese momento, que justamente remiten como a estilos profundamente regionales, lo que después va a ser materia prima de los folcloristas en los años 30 y más adelante, ¿no? Eh, Resumiendo, lo que quiero que quede como registrado es que estamos hablando acá de espectáculos y de expresiones que no entran en una jerarquía estética muy fácilmente y por eso mismo es interesante como un ejercicio de historia social que abra la posibilidad de preguntar qué son esas cosas en su propio momento para quienes participaban de ellas y no en función de lo que va a pasar, ¿no? A posteridad y preguntarlos entonces en esa dimensión más material. Y eso me lleva a la segunda cosa que quería recalcar, que es eh, justamente la intrincada organización empresarial de rasgos internacionales que vuelve posible ese género ínfimo y que un poco relativiza la idea de ínfimo, ¿no? Porque es mucho capital que sostiene esos mecanismos. Y como yo mencionaba antes, eso se pone en marcha principalmente con la organización de algunas agencias que empiezan a monopolizar no solo la intermediación de las artistas, sino también los teatritos a los cuales ellos se presentan. Entonces, la South American Tour, que es la principal, que se organiza más o menos en torno a 1910-1911, parte de una experiencia previa de empresarios como Carlos Seguín en Buenos Aires o Pascual Segreto en Río, y ellos se juntan para intermediar contratos y van estableciendo convenios con teatritos como el Casino en Buenos Aires, el Scala, después el Maipo, y los equivalentes de esos en las otras capitales. Lo que yo quería recalcar con esa dimensión más empresarial, organizativa, no puedo profundizar mucho en eso ahora, pero lo que quiero decir es que a partir de eso se permitió una intensificación de la circulación de estilos culturales y la masificación en el sentido de que se empezaron a circular productos culturales para un público mucho más amplio en ese momento y definieron un poco los contornos internacionales de la organización de ese mercado artístico, ¿no? Eh, Garantizando, entre otras cosas, la circulación permanente de las artistas y generando un mercado laboral específico, ¿no? Y a la vez que esa organización toda permitió que no solo las capitales portuarias, no solo el circuito atlántico de las grandes ciudades de Río, São Paulo, Buenos Aires, Rosario, Montevideo, sino más bien también ciudades del interior, ciudades medianas y ciudades más chicas, pasaron a estar conectadas también. Entonces, para que fuera rentable, estos artistas hacían giras que las llevaban a ciudades muy chiquitas
y eso también cambiaba la forma y los términos de ese mercado de entretenimientos, ¿no? Eh, entonces, bueno, dicho eso, me acerco entonces a la dimensión del problema que yo quería discutir un poco más en detalle hoy, que tiene que ver con cómo acceder o cómo podemos acercarnos a la experiencia de trabajo de esas artistas viajeras en los años anteriores a cuando ellas emergen en la documentación de la Liga de las Naciones, de la OIT y de los estados como un problema social, ¿no? Como el problema social del trabajo de las artistas. Y acá hay un problema metodológico, que es un problema que todo el mundo que hace historia social o que hace historia en una perspectiva de género lo comparte, eh, que tiene que ver con el hecho de que las fuentes a las que uno tiene acceso no hablan directamente de lo que queremos saber, ¿no? Sino que en ese caso son registros sobre la moralidad sexual, son registros de control moral de la circulación de esas chicas y del peligro moral de la prostitución, ¿no? Eh, entonces, las fuentes con las que yo empecé a trabajar y las que yo quería mencionar un poco acá y discutir son registros consulares y son registros de expulsión de extranjeros producidos bajo la vigencia de la ley de residencia tanto en Argentina como en Brasil, aprobadas en 1902 y 1907, y que son fuentes que no fueron producidas para registrar el trabajo de las artistas, eh, pero terminan siendo registros que expresan y al mismo tiempo expresan de una manera medio disfrazada las relaciones de trabajo que ellas establecen en ese peculiar circuito comercial que se está internacionalizando y que finalmente no puede existir si no fuera por ellas. Entonces, que ellas son como la fuerza de trabajo más fundamental que estructura todo ese universo, ¿no? Eh, y justamente por esa dimensión tan internacional, yo empecé a mirar la documentación consular y empecé a cruzar esa documentación consular con algunas noticias que aparecían en la prensa y seleccioné una para mencionarles a título de ejemplo y para que tengan una dimensión de qué estoy hablando acá, eh, que se refiere a esas Dancing Girls que circularon, que se presentaron tanto en Buenos Aires como en Río en 1911. Eh, la prensa de Buenos Aires y la de Río en 1911 notició una situación muy confusa que se produjo a partir del encuentro entre dos hombres de negocios, un hombre inglés y un hombre estadounidense, que venían de Buenos Aires, esas chicas se habían presentado en Buenos Aires, ellos también volvían de Buenos Aires, habían parado en Río, ellos también, y se encuentran con esas bailarinas, que eran un grupo de bailarinas inglesas, que estaban presentándose en el Café High Life en Río. Eh, los negociantes, ese inglés y ese estadounidense, observaron que las jóvenes se quedaron escandalizados porque vieron que las jóvenes y vieron que entre ellas había menores de edad, estaban viviendo en pensiones junto con prostitutas de color, eso ellos dijeron así, sus sueldos estaban atrasados, ellas eran obligadas a lavar su propia ropa y a cocinar su propia comida. Entonces se conmovieron por la situación dramática en la que ellos vivieron, estamos viviendo en Río, se juntaron y compraron ellos mismos pasajes para que ellos pudieran volver a Inglaterra. Entonces tomaron para sí la función de protegerlas moralmente, digamos, y materialmente, ¿no? Eh, Solo que había un empresario, ellos estaban en Río porque habían firmado contratos de trabajo, ¿no? El empresario que las había contratado no les gustó ni un poco que esos negociantes se metieran en la situación y como representante legal, él acusó a los negociantes de rapto, un delito que sugería justamente el interés sexual de los negociantes sobre las chicas, ¿no? Y ahí empezó un grave, interminable intercambio de acusaciones entre los negociantes que decían estar salvándolas de las malas condiciones de trabajo y de vida, y el empresario que decía que era él que estaba a cargo y que ellos estaban trabajando, y eso salió en la prensa por suerte. Eh, y eso terminó dando lugar también a la intervención de los cónsules, de los respectivos cónsules de los distintos países. Mientras tanto, eso también dio lugar a la intervención de las autoridades policiales de Río, que empezaron a ver si había algún delito.
Entonces, en casos como ese, tengo otros casos, pero ese es como más extenso, es mejor para presentar. eh, en esos casos hay una incertidumbre sobre qué es el trabajo, qué es explotación, qué es qué tipo de explotación, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos que son moralmente reprobables? ¿Hay delito, no hay delito? Todo eso, mientras se está discutiendo todo eso, lo que nosotros podemos observar es la descripción de unas condiciones laborales del trabajo artístico que terminan involucrando, y eso aparece en varios de esos casos, el comercio sexual. O sea, está previsto que esos artistas se van a instalar en lugares donde pueden recibir visitas, ¿no? Es la expresión de ese momento. Eh, entonces, a la vez, entonces esa es una primera lectura, ¿no? Mirar por encima del hombro de la disputa de los distintos sujetos que están produciendo esas fuentes para entender que esas fuentes nos están revelando sobre en qué condiciones están trabajando, cómo están viajando, cómo están viviendo y cómo entra la prostitución en ese trabajo sobre el escenario del varieté. Pero al mismo tiempo esa documentación nos obliga a mirar un poco, con un poco más de cuidado sobre eh, el sentido de la intervención de las autoridades consulares y de la policía, ¿no? En el caso de las autoridades consulares, las intervenciones tienen que ver con el desafío de dirimir si era caso de repatriación, si era una artista varada sin cobrar sus sueldos, o si era una situación que merecía la intervención de la policía y de la justicia porque involucraba algún tipo de delito, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era un universo en el cual eran muy habituales situaciones como, por ejemplo, la de una que ocurrió en octubre de 1919, cuando tres señoritas mandan una carta al cónsul argentino en Río pidiendo su repatriación como argentinas, porque ellas habían sido contratadas para tocar en una orquesta de señoritas en el Cine Palais en Río y fueron sumariamente despedidas, entonces quedaron varadas en Río, ¿no? En esos casos, la intervención consular empieza intentando dirimir quiénes son los responsables por las mujeres y por los menores, las menores de cierta nacionalidad que están atravesando fronteras, ¿no? Que están en una situación inestable, están atravesando fronteras nacionales, pero a veces también están atravesando fronteras morales y a veces la tensión es entre un contrato de trabajo y la presencia de esas niñas o jóvenes en prostíbulos, por ejemplo, ¿no? Y eso era un problema porque en el caso de Río específicamente, y eso explica por qué tengo tantas fuentes de Río, el proxenetismo de mujeres adultas, mayores de edad, es un delito en esos años. Entonces hay más producción de fuentes policiales sobre ese tipo de caso en Río, ¿no? Entonces, desde la perspectiva consular, el intento en el proceso de establecer si tienen que ser repatriadas, cómo, en qué condiciones, es de fijarles una pertenencia, identificar quiénes son, una pertenencia nacional, una pertenencia laboral, o sea, bajo el contrato de quién es el patrón, quién es el empresario, o bajo una pertenencia familiar, ¿no? A cargo de quién están. Eh, y mientras tanto, en la documentación policial, el caso se vuelve un poco más complejo, porque ahí las artistas, especialmente cuando salen de Buenos Aires y pasan por Río, se encuentran con un marco legal específico, distinto del marco legal vigente en Buenos Aires, en la que la acusación de proxenetismo gana un peso propio. Y a veces es fundamental para definir negociaciones laborales y a veces negociaciones afectivas que están en la base de las condiciones materiales de desplazamiento, o sea, que están en la base de quién está pagando por los pasajes y por las estadías, ¿no? Eh, lo interesante de esos casos es que ahí se tratan de acusaciones que no siempre recaen sobre los mismos actores. Entonces, en algunos casos, son ellas las que están denunciando a sus empresarios o a sus parejas o a sus acompañantes o a algún varón que aparece en sus vidas de proxenetismo, pero no siempre es así. Eh, y ahí lo interesante de esos registros policiales, especialmente los registros que la policía tiene que producir para justificar la expulsión de un extranjero, nuevamente,
es lo que revela más allá de sus intenciones o independiente de sus intenciones, ¿no? La intención policial es identificar que el extranjero es indeseable y deportarlo. Eh, pero el registro de los testimonios durante la investigación policial lo que nos muestra son unas redes laborales y de funcionamiento de esos circuitos comerciales en los cuales están involucrados muchos varones que no siempre o difícilmente son fácilmente o inmediatamente asociables a un mundo delictivo o a un mundo inmoral. O sea, no son mafiosos tratantes de blancas, para reiterar el estereotipo racista de las historias de trata de comienzos del siglo XX, ¿no? Eso es muy notorio en un caso más que cuento si todavía me da el tiempo, un poquito más. Un caso que ocurrió en 1912 de un joven italiano que vivía en Buenos Aires y que fue acusado de proxenetismo en Río porque él venía siguiendo a una artista en su gira, ¿no? La artista se llamaba Lili Bijou y ella se presentó en el teatro, es italiana, se presentó en el Teatro Casino en Buenos Aires, después fue a Montevideo y se presentó allá, después arribó en São Paulo. Y él fue siguiendo y viajó con ella en el navío. El joven parecía ser un niño bien, digamos, era un estudiante de Derecho, escribía en la Patria del Italiani cuando estaba en Buenos Aires, vivía de una mensualidad que recibía de su papá escribió una carta diciendo que le pagaba la mensualidad, pero fue acusado de proxenetismo cuando llegó a Río. Y ahí es la dinámica de la acusación y no tanto el objeto de la acusación, o sea, no es tan importante saber si ese joven estudiante de derecho le sacaba plata a Lili Bijou o no, pero sí en el mundo en que los dos estaban transitando, lo que es tan revelador del mundo del trabajo en el cual Lili Bijou estaba inserta, ¿no? Lo que vamos viendo a partir del momento en que la parejita, yo digo la parejita porque eran jóvenes y él estaba enamorado de ella no sé, eh, desembarcan en Santos, lo que se vislumbra es una red de comerciantes italianos, que incluye el empresario que la contrató y la llevó a Río, el regente de orquesta que va a recibirla en Santos y la acompaña hasta São Paulo, el dueño de la pensión de artistas en el que ella se hospeda, y finalmente un doctor, un ingeniero que aparece en la pensión y que está dispuesto a protegerla. Él lo dice así a la policía, ¿no? Está dispuesto a pagar sus cuentas. Todos esos varones la esperaban. Y el joven italiano, no estaba previsto en ese escenario, ¿no? En esa red comercial. Y él visiblemente molestaba los planes de los demás, especialmente del doctor ingeniero que la iba a proteger. Entonces acá la acusación de proxenetismo funciona a favor de esa red de italianos que no fueron vistos en ningún momento como explotadores, ni como delincuentes, ni nada de eso, aunque esa red funcionaba para llevarla a hospedarse en un lugar en el que vivían prostitutas elegantes y que involucraba las visitas de varones de ese ingeniero que le pagaba las cuentas, ¿no? Eh, entonces, lo que esos registros como esos, van revelando más allá de los intereses policiales en construir el caso y expulsar al extranjero, son unas conexiones entre negociantes involucrados de distintas maneras en el mercado sexual, en otras inversiones, porque esos empresarios, eso tenía que ver con el primer punto, ¿no? El punto del empresario, pero con otras inversiones en otras actividades productivas, en fábricas de otro tipo de producto, en sus inversiones en el mercado artístico y sus inversiones en el mercado sexual, en una dinámica en la cual participaban también los cónsules y los funcionarios policiales en los que ellos vivían. Entonces, esas fuentes van permitiendo como construir un mundo complejo en que nadie está muy afuera, ¿no? Todo el mundo está bastante ahí en el medio de eso. Bueno, y todo eso cambia mucho en el post-Primera Guerra y por eso mi periodización va hasta el entreguerras, porque a partir del posguerra empieza un periodo muy caracterizado por restricciones migratorias, ¿no? Entonces la aprobación de leyes
que limitan y que controlan la migración, leyes con connotaciones a veces en algunos países explícitamente racistas, pero siempre eugenésicas, más o menos antiliberales, incluso en la Argentina, en la que el Ministerio de las Relaciones Exteriores intenta poner en práctica la exigencia de un certificado policial de buena conducta, la necesidad de que los cónsules visaran pasaportes de las personas que viajaban, ponía a los cónsules en un lugar fundamental para definir la moralidad de quien estaba viajando, ¿no? Y ahí vuelvo al caso inicial, ¿no? En que el cónsul de Berlín no quiso visar el pasaporte de las artistas. 5 años antes, el cónsul argentino también en Berlín entendió que lo que los cónsules tenían que hacer era, y él lo dice así al ministro de Relaciones Exteriores, era separar elementos migratorios malos de los buenos. Entonces, eso él entendía en la práctica como la necesidad de aplicar esa ley no a todo el mundo que viajaba, sino aplicarla, y acá lo cito, de forma muy atenuada a los buenos, y aplicarla más fuertemente a los malos, o sea, categorías que ya estaban definidas de antemano, ¿no? Lo que él llamaba de una flexibilidad inteligente, algo que Fernando Devoto estudió cuando estudió esta documentación consular, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de documentación, de series documentales producidas por sujetos que suponían que era factible diferenciar de antemano malos y buenos, morales e inmorales, al mismo tiempo en que lo que estaban registrando era cómo todo esto estaba profundamente mezclado y cómo en todos esos casos el interés en proteger la moralidad de las artistas no era, estaba lejos de ser como la primera preocupación, ¿no? Y con eso llego como al punto final con lo que quería concluir, que es la emergencia o ese momento final que yo mencionaba antes de la construcción de todos esos desplazamientos, esas relaciones de trabajo, como un problema de trabajo y no como un problema de moralidad sexual, ¿no? Entonces, eso ocurre justamente cuando se organizan estas instancias eh, más bien internacionales, como es el Comité Antitrata de Mujeres, que funcionaba en la Liga de las Naciones, y la propia OIT, ¿no? Instancias internacionales que se organizan en el post-Primera Guerra. Y eso no por casualidad empezó a ser foco de atención primero por parte del Comité Consultivo Antitrata de Mujeres y Niñas de la Liga de las Naciones, ¿no? Que empezó a prestar atención a las condiciones de trabajo de muchas jóvenes que estaban lejos de sus países, viajando munidas de contrato laboral, o sea, como si el contrato, en un primer momento, como una fachada, ¿no? Para otra cosa, para la prostitución. Entonces, hay un documento que ese comité produjo en 1927, que era el informe final de una larga investigación que realizaron a través de en muchas ciudades, en centenas de ciudades, a lo largo de 3 continentes durante los años 20, intentando comprender qué había pasado con el tema de la trata de mujeres después de la guerra. Y en ese informe final había lugar para que ellos armaran una observación sobre los riesgos morales que implicaban bajos sueldos para las mujeres artistas, ¿no? Y ese es un momento en que la agenda de la igualdad salarial pasa a estar en la agenda justamente de los movimientos feministas y pasa a estar en el debate de movimientos sindicales en esos mismos años, intensificándose en los años 30, ¿no? Eh, entonces ahí hay un reconocimiento de que las condiciones de empleo de jóvenes artistas que trabajan en el extranjero son todas categorías del informe, ¿no? En particular, había peculiares riesgos que conlleva la profesión de artistas de teatro y de cabaret, como un eufemismo para hablar de ese peligro de la prostitución, ¿no? Y en el año siguiente, ese mismo comité mandó varios cuestionarios a muchos gobiernos, incluso al argentino, sobre qué medidas estaban tomando para proteger material y moralmente a las mujeres que trabajaban en el extranjero. Y al ser llamada a participar, la OIT, a dar también un parecer sobre el tema, un técnico de la OIT armó un memorando diciendo que, ay, me olvidé de pasar las imágenes. Ya pasé por todo eso, documentación consular, todo eso.
la construcción del trabajo, esa idea de que las mujeres están bajo un peligro específico, y ahí hay una de estas imágenes que muestran cómo la agencia intermediaria es como el indicio del peligro, y esto llega a la OIT particularmente demandada a manifestarse sobre la necesidad de proteger material y moralmente a esas chicas que viajan, ¿no? Y el autor del memorándum, eh, no sorprendentemente, habla otra vez de cómo los sentidos morales eran indisociables de esa formulación, ¿no? De un problema de trabajo, ¿no? Sosteniendo la idea de que las jóvenes tenían que ser protegidas moralmente. Entonces, la idea es que cuanto más lejos de casa, cuanto más peligros enfrentan, más vulnerables estarían, ¿no? Y él contrasta esa idea en su informe con las condiciones de trabajo en la Europa Central, en las que contratos y regulaciones de trabajo eran mucho más eficaces, dice él, porque era una de las demandas de las organizaciones de las artistas en asociaciones para defender sus intereses. Y, y ahí él termina concluyendo esa conclusión, así, ese ataque de sincericidio, y él dice, bueno, en realidad no podemos ayudar nada, porque dice la verdad es que las personas a las que se refieren, o sea, esas pocas miles de artistas empleadas en music halls, en lugares de bailar, en otros establecimientos, bajo un contrato, son un grupo microscópico sobre los millones de trabajadores en el globo. Entonces, como todos los grupos insignificantes, fueron desatendidos por los filántropos y por el legislador también. Entonces, no hay leyes para protegerlos. Entonces, este es un momento en que, al mismo tiempo en que un modelo de la Organización Internacional contra la trata construye un cierto vocabulario y una cierta forma específica para tratar el trabajo artístico como trabajo, es así que se abre esa posibilidad de profundizar el análisis en tanto trabajo. O sea, a partir de ese momento se empieza a indagar más sistemáticamente sobre sueldos, garantías de viaje, condiciones de vivienda y demás. Entonces ahí la prostitución deja de ser algo que está detrás de una fachada y pasa a ser un peligro en el horizonte de artistas en viaje con contratos de trabajo, ¿no? Eh, y bueno, entonces concluyo, porque hablé un montón, ya voy a una hora yo creo ya. Entonces, yo creo que los viajes de estas artistas nos permiten una entrada quizás un poco más rara, pero a la vez un poco más cotidiana al problema de fondo de ese debate que la historiografía y los contemporáneos discutieron tanto, que es esa tensión entre proteger por un lado y garantizar derechos por otro, ¿no? Y pensar un poco como esa misma tensión que atrapa todo el mundo y que todo el mundo queda ahí discutiendo entre los dos, ¿no? Los dos polos, eh, tiene que ver con cómo desde el comienzo, desde que algunas formas de trabajo se van configurando, el tema está profundamente imbricado. Eso ya nos mostró muchas autoras, nos mostró Mirta Lobato, Graciela Queirolo, autoras que mostraron cómo hubo una persistencia de la maternidad y de la familia, ¿no? Como un criterio para definir legislación sobre mujeres, sobre el trabajo de mujeres, ¿no? Eh, pero la idea de que el trabajo de las artistas empieza a ser reconocido como tal a partir de una evolución que parte de un registro más bien moralista y que va a un registro más centrado en términos de explotación, quizás puede ser repensado, redimensionado cuando pensamos en esa simultaneidad de claves en los dos momentos y a lo largo de todo el periodo, ¿no? Eh, entonces, quizás ese no es un trabajo cuantitativamente relevante, como dijo el señor de la OIT, eh, pero a diferencia del trabajo doméstico, que es el ejemplo, ¿no?, más paradigmático de trabajo invisibilizado y feminizado, o sea, naturalizado como femenino y por lo tanto precarizado eh, durante el siglo XX, en el caso de las artistas yo creo que hay un contrapunto interesante porque es un trabajo que también es invisibilizado, pero es invisibilizado por otras maneras, ¿no? En ese tipo de invisibilización la dimensión individual está en el centro, no está
diluida en un trabajo sin sujeto, ¿no? A las artistas tienen cuerpo, están por todos lados, esas fuentes están por todos lados también, pero ese individualismo está en el centro, pero en los dos extremos, ¿no? Tanto para borrar radicalmente la posibilidad de una agencia, una autonomía de esas mujeres, en la versión más trata de blancas, digamos, ya sea en el contrapunto, o sea, en el caso que yo no mencioné acá, pero de las artistas que hacen carreras bien sucedidas y se vuelven emprendedoras de sí mismas o de compañías y demás, en una versión que también ahí el individualismo funciona como para elogiar su autonomía y su creatividad, pero todo pensado, ¿no? En la propia idea de arte, aunque sea ínfima, funciona para resaltar ese individualismo, ¿no? Entonces, para concluir, quería volver a la fotografía con la que empecé y pensar un poco otra vez en la dificultad de saber sobre qué hablaban estas chicas, ¿no? Y de paso, subrayar algo de la fotografía que quizás nos pasa desapercibido cuando las miramos sin pensar en todo ese contexto, que es el hecho de que ellas nunca están solas, ¿no? Nunca estaban viajando solas. La cuestión era con quién estaban siempre viajando, ¿no? Y mirando esa fotografía me acordé de un juicio de expulsión de una mujer que fue acusada por la propia hija de explotarla, una chica conocida cuyo nombre artístico era la Bella Rosita, en un circuito de trabajo muy parecido al de Lili Bijou, que venía de Buenos Aires, terminó en São Paulo. Eh, y Rosita, a diferencia de Lili, juntó a sus amigas para denunciar a la mamá, mientras se presentaba en São Paulo como cancionetista criolla, ¿no? Y recibía muchas visitas de muchos admiradores y todo. Eh, una de las amigas hablan, bueno, ahí hay una disputa entre la hija y la madre, porque la hija acusaba a la madre de quedar con su sueldo y demás, pero una de las amigas va y habla de que la conocía a Rosita desde muchas otras ciudades y habla de un circuito mucho más chiquito, ¿no? Que involucra Entre Ríos, Mendoza, eh, además de Buenos Aires y Montevideo y São Paulo, ¿no? Justamente un circuito que se hizo posible gracias a esa organización empresarial que mencioné al comienzo. Y una de esas amigas dice, como la fui encontrando en esas distintas ciudades, fuimos desarrollando una camaradería de escenario y, no, y así se explica la amistad, ¿no? Entonces, ahí quizás en esa foto hay algo más que el periodista que ve peligro, ¿no? De esclavitud blanca, quizás no esté viendo en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, nada, esos registros consulares, esa documentación producida por la policía, por la prensa, eh, se vuelve una fuentes valiosas para analizar transformaciones de relaciones laborales, para pensar en diálogo con esa historia de la legislación sobre el trabajo femenino. Eh, eh, pero yo quería resaltar tres puntos para terminar. Uno es cómo esas fuentes que son producidas para otros fines se vuelven importantes para producir evidencias para la historia del trabajo, ¿no? La segunda es eh, eh, la posibilidad de contemplar sus desplazamientos no dependiendo de tener que seguirlas en los múltiples registros, sino a través de fuentes que hablan de dónde ellas estuvieron antes. Entonces no hace falta seguirlas en su paso a paso, sino ver, ¿no? Leer en ese otro sentido también esa documentación. Eh, y finalmente, me parece que, aunque muchas veces yo dije que hay que mirar por encima del hombro para ver circuitos, sueldos, acuerdos, precariedades y demás, me parece que la producción de acusaciones morales es fundamental para entender ese mundo del trabajo. O sea, es imposible de disociar porque realmente es indisociable. Y quizás para acercarnos más a los sentidos que ellas mismas daban a sus vidas. Así que gracias y creo que me fui muy lejos en el tiempo, ¿no? Perdón por tanto tiempo hablando. No, no, la verdad que te has ajustado bastante bien a lo Bueno, que... Sí, 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 no te preocupes. Quizás sería bueno si dejaras de compartir eso, así veo si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, yo puedo empezar porque sí tengo
tengo algunas cosas para romper el hielo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Cristiana, como siempre, súper interesantes tus trabajos, sobre todo con esta presentación que nos ayuda a entender un poco la cocina, digamos, de las preguntas que dieron origen a tu trabajo, cómo las abordaste y cómo pensás las fuentes. La verdad que para cualquiera que esté trabajando, digo en historia, pero capaz que también otras disciplinas, es una conferencia que nos da muchos elementos. Las preguntas que yo tengo son muy puntuales, son dos. Una está relacionada al concepto de minoría que vos usaste muchas veces, de menores, ¿no? A ver, viniendo de la historia colonial, a mí me suena la minoría como un estado que a veces dura toda la vida. Es decir, no está relacionado a una edad en particular, sino a un estado que tiene que ver o con un género en particular, en este caso las mujeres, o en el caso colonial con los indígenas, ¿no? O sea, quería preguntarte si vos habías podido trabajar la noción esta de minoría, con qué estaba vinculado, si había rupturas en esa noción de minoría y además si había consenso, ¿no? Porque si estas personas están circulando, puede ser que se interpongan en su viaje, digamos, distintas nociones de minoría. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es si en este género del music hall hay o encontraste también trabajadores varones, ¿no? Porque es como que los varones estuviesen del lado de los empresarios o de los proxenetas o de los, qué sé yo, los clientes, digamos. Pero bueno, esa pregunta. Eh, bueno, gracias Raquel. La cuestión de la minoría, la forma como la usé ahí, bien, yo creo que los momentos en que lo mencioné tienen que ver con una cosa bien específica, que eh, es más bien como una categoría legal para definir si hay o si no hay delito. O sea, es importante para la lectura de las fuentes producidas en Buenos Aires, en Argentina y en Brasil. Por esa cuestión que ya mencionaba antes, de que en Buenos Aires es delito explotar sexualmente o beneficiarse, lucrar con la prostitución de alguien menor de edad, de minoridad, pero no de mujeres adultas. Y ahí funciona en Buenos Aires esa ficción legal de que mujeres adultas toman decisiones sobre sus vidas y entonces si se inscriben en la prostitución lo hacen sabiendo, entran voluntariamente a un estatus legal distinto. Y ahí vuelven a un estado permanente de minoridad, más en ese sentido que mencionabas, o sea, en una relación de dependencia y estar pasibles de un tutelaje permanente, porque se inscriben como prostitutas, por ejemplo, ¿no? Muy distinto del caso de Río, en el cual el delito de proxenetismo incluye mujeres de menor y mujeres de mayor edad también. Entonces, y eso abre márgenes de negocio, o sea, mi mención en el contexto de la presentación tenía que ver con que eso abre márgenes de acción distintas en los distintos marcos legales, ¿no? Para las mismas mujeres que están viajando de un lado al otro. Eh, pero es cierto que me interesa también la segunda dimensión, porque el otro debate, el debate más bien de historia del trabajo, yo creo que lo interesante ahí es algo que yo no mencioné, no trabajé en esa presentación, son las carreras de las mujeres a las que les fue bien, ¿no? Que genera todo ese efecto y esa apariencia de emprendedorismo bien sucedido, ¿no? Como si, y también de individualismo, eso que yo terminé mencionando, ¿no? La idea de que a ellas son grandes artistas que se inventaron y se hicieron, ¿no? Y a veces incluso el varieté es como algo del pasado, ¿no? De un primer momento en sus carreras, cuando eran más explotadas, como suele ser en los relatos del mundo teatral en general.
¿no? Y ahí yo creo que hay un intento también de leer esas fuentes a contrapelo para ver en qué redes de dependencia, en qué formas de tutelaje y en qué formas de minorización estos trabajos aparentemente autónomos también están profundamente insertos y que hay que desvelarlas, ¿no? A veces no son evidentes, ¿no? Eh, bueno, y sobre el tema de los varones, sí, hay todo un capítulo sobre varones. Hay un capítulo sobre varones y hay un capítulo que yo quería hacer también, porque lo imagino así, no sé si son capítulos, pero con distintas partes sobre animales, porque los animales son fundamentales en el teatro de variedades y y para mí es como nada, es un desafío hacer una problematización también sobre qué pasa con los animales que son llevados al escenario del varieté. Pero en el caso de los varones, yo trabajé un poco eh, eh, y son un contraste súper interesante, porque los varones sí son el ejemplo del emprendedorismo bien sucedido, y aun cuando no son bien sucedidos, presentan sus propias vidas como resultado de emprendedorismos autónomos, ¿no? Y contratos que los van llevando y que justamente son un contrapunto interesante. Y yo trabajé un poco con el caso de los transformistas, que quizás era una de los rubros más populares y más bien remunerados también en el teatro de variedades. Los varones que se visten de mujer y que imitan a las grandes artistas. Entonces hay siempre un parámetro estético, ¿no? De feminidad ahí, pero hay un universo de varones que viven de aparentar eso. Y ahí hay un doble registro, ¿no? Está tanto, hay jerarquías en ese universo y todo, pero ahí hay un doble registro. Hay tanto empresarios muy bien sucedidos, como Fregoli, por ejemplo, que es un italiano que trajo el cinematógrafo a Cataluña y después vino muchas veces a Buenos Aires y todo, que una de sus, y era un transformista no en el sentido de travestismo, sino en el sentido de que se transformaba muy rápidamente, como cinematográficamente rápido, ¿no? En personajes, en tipos humanos. Y algunos de esos tipos eran mujeres, ¿no? Eran como era una tipología, ¿no? Distinto de otros tipos de transformistas que eran varones que se vestían de mujeres incluso cuando no estaban en el escenario. Y ahí abre también la puerta a otro tipo de problematización, pero son relaciones laborales y es un mercado laboral también importante en esa experiencia, ¿no? De desplazamiento de otros grupos. Pero sí, los varones, sí, era la otra parte que yo corté. Bueno, sí, Gabriela. Bueno, nada, maravilloso, Cristiana, gracias. También mi pregunta es súper puntual sobre las fuentes, que queda clarísimo en todas estas fuentes que vos vas mencionando, cómo te permiten esta reconstrucción de las redes comerciales y laborales, pero eh, me preguntaba si era, sobre todo pienso quizás más en las policiales, si en algún momento aparece la voz de estas mujeres más directamente, por decirlo de alguna manera, digamos, si ellas denuncian o quizás como consecuencia de estas denuncias que vos contás, aparece como la voz de ellas más directamente, entre comillas, ¿no? Pero digo, como por esto también que vos decías que te interesaba pensar cómo ellas se perciben o piensan su trabajo, estas cuestiones de moralidad. Digamos, si la voz de las mujeres se puede recoger también en estas fuentes. Eh, sí, especialmente en la documentación producida por la Policía de Río, porque la Policía de Buenos Aires, para expulsar a extranjeros, no produce toda esa investigación policial. Y la de Río sí hace como una cosa que parece un proceso, una cosa que va a ser un sumario judicial, pero no es un procedimiento totalmente policial administrativo, pero involucra testimonios y acusaciones y demás.
Entonces, muchas veces están ahí mujeres que acusan a, pero no tanto en los casos de las artistas, más bien en casos que involucran directamente prostitutas, que denuncian a sus exparejas cuando están amenazadas de muerte o alguna cosa así, o cuando hay mucha violencia, o cuando se promete una cosa y no se cumple y demás, ellas van y los denuncian como proxenetas. Eh, y ahí está más esa dimensión. O sea, en el caso de esa documentación en Río y por cuenta de ese marco legal, es muy difundido en Río que podés ir a la policía y denunciar a un varón y que la policía te puede escuchar si lo haces. Eh, Quizás las voces de las mujeres estén más, pero ahí hay un interés policial en expulsar a un extranjero, en producir estadística, en llevar adelante una cierta acusación. Entonces, hay una intervención policial que homogeneiza un poco estas declaraciones e intenta ubicarlas en un vocabulario de trata de blancas, digamos, de trata de mujeres, ¿no? Que ellos llaman de trata de blancas, muy fuertemente. Y quizás sorprendentemente más las voces de ellas están en los pedidos de repatriación, que encontré menos que la documentación policial, pero los que yo encuentro son interesantes porque tienen una carta de artistas explicando por qué necesitan ser repatriadas. Y ahí normalmente hay como una descripción, una queja, una demanda de sueldos impagos y de otras condiciones de trabajo que son interesantes. Pero, eh, pero quizás no especialmente la policía, me parece. Pero a su manera, cada fuente tiene un poco la voz de ellos en en esas interlocuciones, ¿no? ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Porque yo puedo seguir preguntando. Tengo algunas preguntas más a raíz de lo de Gabriela. Porque vos hablaste, los ejemplos que diste eran de europeas que estaban viniendo de viaje. ¿En qué idioma hablan? O sea, cuando hacen esas cartas o cuando encontrás lo de repatriación, ¿en qué idioma están hablando? Encontré, no, los pedidos de repatriación eran de argentinas, así que estaban en Brasil, o sea, escribían en español. Eh, pero hay algunos casos de italianas recién llegadas, que yo creo que hablan en italiano, por ejemplo, la policía y demás. Pero siempre idiomas que están en ese universo del portugués, el español, el portuñol, el italiano y como más lejano el francés en algún caso, pero idiomas más o menos cercanos. No se pone el mismo problema que encontré cuando en el tema de la prostitución, en la que viene gente hablando alemán, yiddish, y ahí necesitan tener un traductor presente eh, para sí o sí entender qué se están hablando, ¿no? Eh, ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Querés cerrar de alguna manera, Cristiana, algo que te haya quedado en el tintero? No, yo quería agradecer nada más. Me ayudó mucho también a organizar estas ocasiones que te obligan a sistematizar cosas que estaban sueltas. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Este, Me encantó hablar con ustedes y verlas de vuelta. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Cristiana, y ojalá nos volvamos a cruzar en otra oportunidad. Y muchas gracias a todo el público presente. Vamos a guardar esta grabación para que se pueda volver a ver. Y nos encontramos en la próxima conferencia, entonces. Gracias, ¿no? Hasta Gracias. luego. Chao. Gracias, Cristiana. Adiós.